Bueno muchachos, buenas tardes. Aquí les subo el video que corresponde al taller de curvas de intensidad, duración y frecuencia, curvas IDF, de lo que habíamos visto un poco en clase o incluso en la presentación o el video que les monté recientemente acerca de estas, que en el cual pues ya habíamos hablado de la importancia de conocer este tipo de curvas que me indican las intensidades de precipitación para diferentes periodos de retorno en diferentes sitios, ¿no? Las curvas de intensidad, duración y frecuencia se construyen para una localización específica. Recuerden que se hacen a partir de los datos de precipitación de una estación. Por lo tanto, es una curva de duración que se construye para un sitio específico. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para tratar de entender un poco qué es lo que vamos a hacer en el taller o el resultado pues del taller. Vamos a tratar de construir una curva de intensidad, duración y frecuencia a partir de unos datos históricos. Entonces iniciemos por acá con esta primera diapositiva. Entonces, ¿qué necesito yo para calcular las curvas IDF? Lo primero es que necesito una serie de datos de lluvia. En este caso vamos a utilizar una serie de datos de lluvia anual. Uno podría utilizar la escala de la que disponga. Uno podría tener datos de lluvia mensual, podría tener datos de lluvia diarios o incluso horarios, ¿sí? Solo que cada uno de estos pues tiene unas características específicas en cuanto a la posibilidad de tenerlos de manera completa. Entonces, lo que les he mencionado de pronto en clase, el tema de poder disponer de series de tiempo, de series de datos diarios es muy complicado, diarios ininterrumpidos. Entonces, en este caso, para facilitar el ejercicio, vamos a hacerlo con series de datos anuales. Entonces, lo que vemos en la tablita es una columna donde tenemos los años desde 1934 hasta 1953 y la precipitación de cada uno de esos años, ¿sí? En la segunda columna donde dice P milímetros. Lo primero que debemos hacer es pasar esta información tal cual está acá, es a pasarla a un Excel, ¿sí? En la plataforma hay un archivo que se llama, se los voy a mostrar aquí de una vez, se llama probabilidad de ocurrencia. En ese archivo de probabilidad de ocurrencia ustedes pueden, o ese archivo que es un Excel, pueden descargarlo y lo que van a tener es algo similar a esto, los datos de los años y la precipitación en milímetros. A partir de eso es que vamos a iniciar a trabajar. Entonces lo que tenemos ahí es esto mismo, estos datos de precipitación para el cálculo de la curva. Lo que sigue es que debo organizar la serie de mayor a menor, pero de mayor a menor ¿qué? Ya está organizada de menor a mayor año. Ahora necesitamos organizarla de mayor a menor cantidad o magnitud de precipitación anual, como lo ven aquí ustedes. Entonces está en de la mayor a la menor precipitación. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Vamos a Excel. Voy a eliminar esta columna de aquí. Voy a eliminar esta. Un segundito. Entonces quedamos así y lo que vamos a hacer es, vamos a de una vez aplicar el filtro para que se trabajen las dos en simultáneo. Y aquí en el primer filtro lo que vamos a hacer es darle ordenar de mayor a menor, ¿sí? Entonces, en ese caso él me ordena la precipitación, pero como lo tengo en filtro, pues entonces lo que va a hacer es ordenarme, ponerme el año al frente de donde es esta mayor precipitación. Miren que ya los años no tienen un orden porque todo se ordenó de precipitación mayor a menor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después, ¿qué me pide? Vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia según esta fórmula, ¿sí? Entonces, según esta fórmula vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia. Entonces vamos a llevar esta fórmula al Excel para tenerla aquí a la mano y no estar cambiando. Entonces le vamos a dar insertar, captura,
recorte de pantalla. Esto lo que me hace es llevarme a la última pantalla que utilicé y yo puedo seleccionar este pequeño recorte y me lo llevo. Entonces ya tengo aquí la fórmula que necesito. Entonces esa fórmula la vamos a poner aquí, se va a llamar FDA. Bueno, ¿cómo insertamos esa fórmula en Excel? Ya les voy a comentar. Aquí nos faltó un pequeño paso. Lo primero que vamos a retomar ese paso. Vamos a insertar una nueva columna aquí, que creo que esto nos faltó acá en la presentación. Entonces organice la serie mayor a menor y nos falta poner esta primera columna, que es el ranking. O sea, vamos a numerar de 1 a 20, que son nuestros datos. Que simplemente van a venir aquí a Excel, vamos a poner aquí rank, vamos a escribir 1, 2, seleccionamos los 2 y arrastramos y él nos lleva los 20 datos. Entonces aquí tenemos una nueva columna que necesitamos ahorita. Listo. Bueno, entonces vamos a poner esta fórmula que tenemos aquí en FDA. Entonces FDA, ¿qué sería? Entonces decimos igual a 100, tal cual está en la fórmula, abro paréntesis, 100 por, abro paréntesis, 2 por n, que en este caso es el ranking. Entonces vamos a colocarle paréntesis a esta multiplicación, que es un segundo paréntesis, listo, menos 1, cierro el segundo paréntesis, voy a poner en paréntesis todo, desde el 100, todo esto dividido entre otro paréntesis 2 por y, siendo y el número total de datos. Siendo y el número total de datos, el que tenemos acá, 20. Pero como aquí vamos a arrastrar esta fórmula, debemos fijar este valor. Este siempre va a ser el mismo. El que va a ir cambiando es el ranking. Entonces le damos F4. Cerramos paréntesis. Y le damos Enter. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el resultado de FDA. Arrastramos hasta llegar al final y se me calcula el FDA. Entonces hasta ahí ya tenemos calculada la probabilidad de ocurrencia. En este caso tenemos para la primera lluvia una probabilidad del 2.5% y para la última lluvia una probabilidad de 97.5% de ocurrencia de cada uno de estos eventos. Y pues tiene sentido. Entre menor sea el valor de precipitación, es más probable que se presente en cualquiera de estos años. Y entre mayor sea la intensidad, la magnitud de esta lluvia, entre mayor sea, pues menos probable de que se presente. Entonces aquí ya tenemos calculado el FDA con la fórmula que tenemos acá. Listo. Vamos a seguir la presentación. Entonces ya tenemos calculada la probabilidad de ocurrencia, ya está calculada. Vamos a la siguiente. Dice, calcule el periodo de retorno según esta fórmula. Entonces vamos a llamar otra vez la fórmula. Aquí tenemos esta fórmula, ¿sí? Es la que vamos a poner en la siguiente columna, que corresponde al periodo de retorno. ¿Qué es el periodo de retorno? El periodo en años que en los que cada cuántos años se repite el evento de precipitación o el año de precipitación que tenemos acá en este caso. Entonces aquí ¿cuál sería? Esto es más sencillo porque es igual a 100 dividido FA, o sea, esta. Le damos Enter, simplemente nos paramos en ella, arrastramos aquí en la esquina inferior derecha hasta el último punto y nos dan los periodos de retorno. ¿Cada cuántos años se repite esta lluvia? Bueno, aquí tenemos unas diferencias de decimales. Aquí con estas flechitas vamos a hacer es correr y mantener un par de decimales.
Entonces ahí ya tenemos el periodo de retorno en años, 40 años. Cada 40 años se está repitiendo esta lluvia, la más de mayor magnitud, y la de menor magnitud casi cada año se presenta, ¿sí? Entonces cada año se repite. Bueno, vamos a ponerle aquí los márgenes, listo. Entonces hasta este momento ya tenemos lo que corresponde de el cálculo de probabilidad y periodos de retorno. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a graficar lo que es esta T de periodo de retorno. La vamos a graficar contra el valor de precipitación para así graficar o para poder tener estos puntos que corresponden a la curva I de F, ¿sí? Entonces simplemente vamos a crear esta gráfica en el Excel que venimos trabajando. Entonces vamos a crearla aquí. Yo procuro hacer la gráfica desde cero para que sea pues más manejable. Entonces yo le voy a decir aquí insertar gráfica, le voy a decir dispersión, voy a dejarla en dispersión solo con los marcadores, en este caso no necesitamos la línea todavía. Le doy clic derecho a ese recuadro en blanco que no tiene datos y le digo seleccionar datos. Aquí le digo agregar. Entonces él me va a preguntar, listo, ¿qué valores quiere en la serie X? Entonces en la serie X, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el tiempo, los años, o sea, T. Y en la serie Y, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner los valores de precipitación. Y le damos aceptar. Le damos a aceptar. Pues aquí ya tenemos la primera parte del gráfico. A este gráfico pues le podemos hacer las modificaciones que ustedes quieran. Mi Excel es un poco viejito, así que tiene los menús y las presentaciones un tanto diferentes de las que las pueden tener ustedes. Por lo tanto, creo que en ustedes es mucho más fácil porque le dan aquí clic y aquí les aparece un recuadro que les permite hacer modificaciones. En este caso, pues lo que yo voy a hacer es quitar y poner algunas cosas que necesito para que sea un poco más claro, ¿sí? Lo primero es que le voy a dar, voy a quitar estos decimales. Entonces estamos aquí, ya ni me acuerdo por dónde es por acá por número, posición de decimal, le vamos a decir que 0, cerrar. Entonces ya me da los numeritos solitos, listo. Ahora vamos a quitar la leyenda, no la necesitamos porque tenemos una sola serie, pero sí vamos a poner los rótulos. Vamos a poner el rótulo abajo, entonces aquí será, ahí, aquí será, esto es T en años. Y vamos a poner el vertical. Esto es P, que es precipitación, en milímetros. Listo. Entonces ya tenemos la gráfica. Ahora vamos a hacer, lo que vamos a hacer es generar una línea de tendencia para estos datos, para conocer cuál es la tendencia de los datos, para tener una fórmula que me permita a mí hacer estimaciones en cualquier parte de la curva, desde la mínima precipitación hasta el rango máximo de precipitación en cualquiera de los valores, y que me permita obtener a mí precipitaciones concretas a partir de periodos de retorno que yo requiero o necesito calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos paramos en uno de los cuadritos que me seleccione los datos, damos clic derecho y le damos agregar línea de tendencia. Aquí vamos a seleccionar la línea de tendencia que más se nos ajuste a los datos que tenemos. Entonces, si ustedes ven, yo tengo ahí, pongo exponencial, no tiene nada que ver con los datos, lineal, no tiene nada que ver con los datos, logarítmica se me ajusta bastante bien, polinómica, no, potencial tampoco, media móvil, no. Entonces, lo que mejor va con los datos es la logarítmica. Entonces, le vamos a decir logarítmica. Y le vamos a seleccionar aquí estos cuadritos, presentar ecuación
en el gráfico y presentar el R cuadrado. El R cuadrado es el grado de ajuste de los datos respecto a la línea de tendencia. Le damos cerrar y aquí ya tenemos la fórmula. Voy a subir un poco el tamaño. Tenemos la fórmula que necesitamos para el cálculo. Denme un segundito, aquí yo mejoro la visualización de estos. Listo, me quedé en blanquito y se puede ver. Vamos a ponerle un contorno negro. Listo, entonces aquí ya tenemos la ecuación. Voy a subir un poquito el tamaño para que la puedan ver. Entonces, esa ecuación, el R cuadrado primero me dice que es de 0.96, siendo 1 el ajuste perfecto, o sea que tenemos un muy buen grado de ajuste de los datos respecto a la línea de tendencia. Y la ecuación me indica qué valor de y, o que puedo hallar cualquier valor de y considerando x. Entonces me dice la fórmula es 181.62 logaritmo natural de x más 219.66. Con eso yo me puedo ubicar en cualquier valor de y esta fórmula me daría el resultado de x. Entonces perdón, estoy confundiendo los ejes. Me puedo ubicar en cualquier valor de x, es decir, puedo seleccionar cualquier periodo de retorno para que la fórmula me entregue como resultado la precipitación de ese periodo de retorno. Entonces, a manera de ejercicio vamos a proponer aquí la fórmula. Vamos a decirle que esto es igual. Vamos primero a poner un dato aquí imaginario. Voy a poner aquí 25. Siendo este 25 un t al que yo quiero llegar. Entonces, tenemos este t de 25 años, ya estamos ubicados por aquí y queremos saber cuál es el valor del eje y, o sea, de la precipitación. Si yo aquí me voy a ojo, entonces estoy asumiendo que es cerca de 800, pero tendríamos que definir exactamente cuál es. Entonces con la fórmula lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir que y es igual a 181.62 por, abro paréntesis, logaritmo natural, que para Excel es ln, seleccionan la función, él ya me pregunta ahí el número, entonces ustedes le dicen ¿cuál número? X. ¿Y cuál es el X que queremos hallar? En este caso, 25. Entonces selecciono esta casilla, cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis, más 219.66. Entonces miren que aquí tenemos ya la fórmula escrita, la fórmula que tenemos de la ecuación de la línea de tendencia, 181.62 por logaritmo natural de x, que en este caso es 25, más 219.66. Entonces vamos a dar enter. Entonces, ¿qué me entrega como resultado la ecuación? El valor de precipitación exacto según la línea de tendencia para los 25 años de periodo de retorno. Entonces el valor en milímetros será de 804.27, como habíamos visto aquí, que era de alrededor de 800. Listo. Es tan simple como que ustedes ya aquí pueden poner el número que quieran en el rango que estamos. Entonces vamos a decirle 2 años. Entonces, él me va a devolver el valor en milímetros de esa precipitación. Vamos a decirle 32 años. Me devuelve el valor en milímetros. Vamos a decirle 39 años. 885. ¿Sí? Entonces, esta es la línea de tendencia y es la manera de hallar valores en esa línea de tendencia, que sería la curva IDF, ¿sí? Creada a partir de estos datos anuales de precipitación. Listo. Entonces vamos a volver acá. Ya tenemos esto, ya tenemos esta fórmula. Ahora, digamos que sigue la parte de lo que es el ejercicio. Entonces, el cálculo de probabilidades. Entonces, que es un poco lo que acabamos de hacer, pero a partir de esta fórmula que tenemos acá. Entonces vamos a volver al Excel
y vamos a organizar la información para poder, vamos a correr estas fórmulas para acá, ya no las necesitamos. Entonces con la ecuación que nos entrega aquí la línea de tendencia, pues podemos hallar para diferentes periodos de retorno la precipitación. Ahora, esta diapositiva nos plantea lo siguiente, y es calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, el enunciado me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 6 años se presente un año con precipitación igual a 500 milímetros de lluvia? ¿Sí? Entonces aquí tenemos la ecuación. Entonces donde dice probabilidad de periodo de retorno t de 4.8 en un n, que serían los próximos años que voy a evaluar, de 6. Simplemente es 1 menos, tenemos acá 1 menos 1 sobre el periodo de retorno definido elevado a el número de años que yo quiero calcular la probabilidad. Cuidado, tener mucho cuidado en esta parte de que este n corresponde a los años en los que yo quiero calcular la probabilidad. En este caso, los próximos 6 años. ¿Sí? Pero para estos próximos 6 años, ¿cuál es la probabilidad de que caiga una precipitación de 500 milímetros? Pero la fórmula me pide t, que es el periodo de retorno. Yo debo hallar el periodo de retorno de estos 500 milímetros. ¿Sí? Como lo ven ustedes acá. Aquí, digamos que se sacó gráficamente. Entonces, me voy a llevar esta fórmula para el Excel para tratar de explicarles el paso siguiente. Voy a tratar de plantear esta fórmula acá. Entonces, vamos a mirar el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 6 años se presente un año con precipitación igual a 500 milímetros? Entonces, lo primero que me están diciendo es 500 milímetros, listo. Pero esta fórmula no necesita datos de precipitación, necesitas el periodo de retorno, o sea que yo debo revisar según mi ecuación el inverso, o sea, buscar qué periodo de retorno corresponde a 500 milímetros. En este caso, ¿qué periodo de retorno corresponde a estos 500 milímetros? ¿Sí? Bueno. Pero esta fórmula lo hace a la inversa. Es decir, lo que está haciendo es calculándome la precipitación según un periodo de retorno. Entonces, si yo pongo aquí 4.8, pues tenemos el valor aproximado de 500 que me están pidiendo allá. 4.7. Pero este no es el ideal, o sea, no deberíamos estar ensayando, sino poder calcular específicamente ese valor. Por lo tanto, ¿qué debería yo hacer? Pues despejar esta fórmula, despejar el valor de x, ya no y, sino x, que yo pueda poner el valor de y y que me entregue el valor de x. Entonces vamos a mirar cómo hacerlo. Entonces, si despejamos esa x que está con logaritmo natural, entonces podemos decir que x es igual. Ese logaritmo natural se vuelve exponencial. Seleccionamos exponencial, entre paréntesis el número, entonces tenemos, en este caso, pasa aquí y, entonces vamos a seleccionar esta casilla que está en blanco, ahorita la rellenaremos, y, que este número que está aquí sumando, pues pasa a restar, y menos 219.66, cierro este paréntesis, tengo que abrir uno secundario. Mucho cuidado con los paréntesis, muchachos. Yo aquí, pues lo bueno es que tienen el video y lo pueden repetir cuantas veces sea necesario. Los paréntesis le dicen a Excel cuál es el orden del cálculo que se debe hacer. Si se les olvida o dejan un paréntesis por fuera, puede que los resultados les varíen. Entonces, por favor, poner mucho cuidado en eso. Entonces, volvamos. Aquí tenemos entonces exponencial del valor de y, ya tenemos x al otro lado, menos 219.66 que pasa a este lado ya restando, dividido entre
181 que estaba aquí multiplicando. Entonces 181.62. Ahí tenemos, listo, está todo exponencial, los dos paréntesis, listo. Entonces aquí vamos a poner el valor de ¿qué? De y que necesito obtener de x. Entonces, perdón, vamos a buscar la precipitación que necesito. En este caso, ¿cuál es el valor? 500 milímetros. Yo necesito saber cuál es el periodo de retorno de una lluvia de 500 milímetros que está en el eje Y para que me entregue el valor de x. Si le damos enter, pues aquí tenemos el valor exacto de periodo de retorno, 4.68 ¿qué? Años. Entonces aquí es al contrario que en la parte de arriba. Entonces esto es milímetros y aquí es t en años. ¿Listo? Espero quede claro. Lo único que hicimos fue, esta es mi fórmula, esta es esta fórmula en la que yo pongo el valor de x para obtener y. Y aquí lo que hice fue despejar esta fórmula despejando x para yo poder tener el valor de x en función de una y que ya conozco. Entonces miren que aquí tengo y, leo y para obtener x, que en este caso es de 4.68 años. Listo. Y aquí pasa lo mismo que con la de arriba, me puedo mover en los rangos que yo quiera. Obviamente en los rangos límites de la ecuación, me puedo mover desde un poco menos de 200, aquí está la mínima 182, entonces yo le puedo poner aquí 182 milímetros y él me calcula el periodo de retorno en años. Este no alcanza a ser ni un año. Y podemos ir hasta los demás arriba, pues vamos a ir a 700 por ejemplo. Entonces si le pongo aquí 700 me calcula el periodo de retorno en años para ese valor de 700. Listo. Ahora, ¿esto para qué? Entonces volvamos al ejercicio. Me dice, calcule la probabilidad de que en los próximos 6 años se presente un año con una precipitación igual a 500 milímetros. Entonces necesito saber la probabilidad de que se presente una lluvia con 500 milímetros con esta fórmula. Pero esta fórmula no me pide los milímetros de la lluvia, sino el periodo de retorno de esa lluvia. Entonces con los 500, vengo aquí a la fórmula, escribo 500 milímetros de lluvia y la fórmula me devuelve el periodo de retorno. En este caso, 4.68. Simplemente reemplazo en esta fórmula, entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, que P, entre paréntesis, de T, que en nuestro caso es 4.68, periodo de retorno a los años en los que quiero calcular. Ya me dijeron que era 6 años. Cierro. Es igual, vamos a mirar, vamos a poner aquí la fórmula. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula. Entonces sería 1 menos, abro paréntesis, en este caso toca abrir dos paréntesis. Entonces en este primero escribo 1 menos, dentro del otro escribo 1 dividido 4.68, que sería T, mi periodo de retorno, cierro, y ahí tengo cerrado el primer paréntesis, cierro el segundo, y dentro de este, aquí, voy a elevar a la n, o sea a los 6 años. Entonces vamos a colocar este gorrito que corresponde elevado y vamos a decirle 6. Vamos a ver si el gorrito nos funciona en este caso, que a veces el Excel no lo reconoce. Vamos a poner un paréntesis adicional acá para que Excel me entienda que ese elevado es hasta acá, como está en la fórmula. Le vamos a dar enter. Entonces, miren, aquí tenemos 1 menos, abro dos paréntesis, 1 menos, entre el paréntesis interno está esto, 1 sobre t, cierro ese paréntesis, cierro el siguiente para que me coja el 1, así como están los corchetes,
y elevo a la 6 y cierro. Bueno, ¿cómo sacar este gorrito? De pronto se están preguntando. El teclado tiene ALT-GR y debajo del más o en el mismo donde están los corchetes o los paréntesis, ahí está el gorrito. Simplemente le dan al y el gorrito, le dan un espacio y ahí aparece ya, ¿sí? Y le dan enter. Entonces él me calculó aquí la probabilidad de que en los próximos 6 años se presente un año con precipitación igual a 500 milímetros es de 0.76, o lo que es lo mismo, para poderlo decir en porcentaje, esto multiplicado por 100 del 76.36%. Esta es la probabilidad que tenemos en este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad que en los próximos 6 años se presente un año con precipitación igual a 500 milímetros? ¿Qué hice? Busqué el periodo de retorno de estos 500 milímetros, reemplacé todo en la fórmula y obtuve el valor. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Listo. ¿Qué nos queda faltando? Sencillo. El taller. Entonces, con eso que ya hicimos, vamos a resolver este taller. Es muy sencillo. Simplemente ya tienen todos los insumos en la hoja de Excel para hallar esta información. Solo deben, pues, ser un poco detallado con lo que leen. Les voy a poner el ejemplo de el primero, que es muy simple. Vamos a hacer el primero y ustedes ya se encargan de entender y resolver los siguientes. Dice, la precipitación en milímetros año para un periodo de retorno de T, un periodo de retorno T de 5 años, así como la probabilidad de ocurrencia en un N de 3 años. Entonces miren que hay dos preguntas en un ejercicio, ¿sí? Entonces hasta la coma lo resuelvo de una manera y de la coma en adelante resuelvo de otra. ¿Cómo hacemos lo primero? La precipitación en milímetros para un periodo de retorno de 5 años. Es muy sencillo, me vengo para acá y mi fórmula, simplemente yo aquí le escribo 5 años. 511.96. Vuelvo al ejercicio. Dice, la precipitación en milímetros año para un periodo de retorno de T 5 años. Ya la tengo. Milímetros año es 511.96. Así como la probabilidad de ocurrencia en un N de 3 años. Muy sencillo, ya me dijeron el T, 5, y el N, 3. Me vengo a la fórmula, a esta fórmula, entonces aquí ya no serán 4.68, sino 5, y el N serán 3. Entonces, ¿qué vengo acá? Reemplazo todo. Entonces aquí serían 5 que es T, y aquí sería 3 que es el N. Enter. Así como la probabilidad de ocurrencia en un N de 3 años. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia en un N de 3 años? Del 48.8%. Eso es todo. Así de simple.